Mi vida se desmoronó en un segundo. Es un evento que te hace perderlo todo. Es lo que me llevó a mí a pensar y a replantearme mi vida. O sea, si valía la pena haber pasado todas esas cosas. Porque yo, de trabajar en una oficina, era vendedora ambulante para darle de comer a mis hijos. Ese evento me hizo cuestionarme muchas cosas. Y cambié muchas cosas de mi vida cuando yo salí de prisión. Pero el evento que a mí me hace despertar completamente fue la muerte de mi padre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Camino al Despertar, un espacio donde hablamos del viaje más largo de nuestras vidas. Ese viaje que no conlleva a ningún destino físico, sino al despertar espiritual. Y para el primer episodio les traigo a una persona muy especial en mi vida que me ha ayudado en ese camino, que estoy convencida que su historia te va a ayudar a cambiar la idea que tenías de la vida e incluso de ti mismo. Con mucha alegría les presento a mi mamá. Gracias por invitarme. Hay eventos en nuestra vida que nos conllevan a un cambio en nuestra mentalidad. Y te quise invitar porque sé que has tenido varios eventos que han cambiado no solo la idea que tú tenías de la vida, sino incluso me abrieron una ventana y cambiaron completamente la persona que yo era. ¿Cuál fue ese evento que te hizo replantearte completamente quién eras tú, quién eran los demás y qué es lo que tú estabas buscando en tu vida? El primer evento que me hizo replantearme mi vida entera fue el haber ido a prisión. En el año 2009, yo trabajaba en un restaurante y para nadie es un secreto que en Cuba se pasa mucha necesidad y eso te conlleva a tú hacer cosas que no están bien. Al menos en mi caso yo tenía adolescentes, niños que quieren tener cosas, que tienen sueños. Y uno como madre busca alternativas, quizás las no más convencionales, para darle todo a los hijos. Eso conllevó que fuera presa. Eso me hizo replantearme mi vida entera. Ya te digo, como madre de 3 hijos, mi deseo era que tuvieran todo y darle su alimentación y poderlos vestir y poderlos calzar. Pero ¿cuál fue ese momento que tú te diste cuenta lo que yo hice estuvo mal? ¿Fue estando en la prisión? ¿Fue en el momento que te detuvieron? ¿Fue en el momento que te íbamos a ver? Fue un compendio de cosas. No fue un evento en sí en específico. Fue ver como ya yo no podía estar con mis hijos. Fue ver entrar a mis hijos a la prisión a verme. Fue replantearme muchísimas cosas, incluso hasta haber preferido no tener nada y haber estado con mis hijos en esa etapa. Fue algo muy difícil. Claro que ahora yo puedo quizás canalizar y gestionar de otra manera porque he sanado. Ya todo eso yo lo he sanado porque yo pienso que todo viene a nuestra vida con una enseñanza, con una lección de vida y uno tiene que aprender de los errores. Aunque sea con la mejor intención y porque uno, por la necesidad que hay en Cuba y porque yo tenía mis 3 hijos que quería darle todo. Pero ya al llegar a ese punto, que fue un punto donde tú tocas fondo, y entonces tú te replanteas todo y tú dices, yo prefiero, no sé, no comer nada o haberles dado lo que tuviera, pero estar con mis hijos. ¿Cuál fue la primera idea que vino a tu mente cuando te dijeron que tú ibas a prisión? Pensar en mis hijos. En que como que ya no estaban bajo mi abrigo, que en esa época, en el 2009, tú tenías 19 años, mi hijo varón tenía 15 años y mi hija menor tenía 7 años. Entonces ese fue el evento que te cambia por completo tu mentalidad. Es un evento que te hace perderlo todo. Tú pierdes tus amigos. Es lo que me llevó a mí a pensar y a replantearme mi vida. O sea, si valía la pena haber pasado todas esas cosas.
Mi vida se desmoronó en un segundo. Tú puedes tardarte años en construir y en una noche todo puede derrumbarse. Y al otro día ya era algo ya terrible para mi vida. Se había desmoronado todo. ¿Cuán diferente fue la persona que entró y la persona que salió de esa prisión? El cambio fue abismal. Fui como entró una persona y salió otra. Y me dediqué a dar clases, a mis preparaciones metodológicas y fui sanando. Ya cuando salí era una mujer completamente diferente, con otras perspectivas. O sea, la idea que yo tenía sobre algunas personas que estaban en mi círculo más cercano se desvaneció. Porque las personas, cuando tú estás en otra posición más favorable, están contigo. Pero cuando tú estás en un problema grande, las personas se desaparecen. Y perdí todos mis amigos, pero gané en experiencia, en mi forma de pensar, en cómo llevar mi vida de ahí en adelante. Actualmente, ¿por qué tú crees que tuviste que pasar por ese proceso? Yo pienso que yo tuve que pasar por ese proceso para mi despertar. ¿Puedes decir que ese fue el evento que te hizo despertar? Y me refiero a despertar, evolucionar en tu conciencia, tener una idea diferente de la vida, de ti mismo, de las personas a tu alrededor. No, Dali. Ese evento me hizo cuestionarme muchas cosas. Y cambié muchas cosas de mi vida cuando yo salí de prisión. Pero el evento que a mí me hace despertar completamente fue la muerte de mi padre. El evento que me hizo tocar fondo. Me sentí como en un vacío enorme, como que no era yo. O quizás fue que también no sabía cómo canalizar todas esas emociones que yo estaba sintiendo, el dolor. Bueno, eso sucedió en medio de la pandemia. 2021. En Cuba había muchos pueblos cerrados, o sea, tú no podías ir de un pueblo a otro. Para mí las casualidades no existen. Entonces hay una prima que me llama para un medicamento para su padre y que iba para Jibara. Y yo en ese momento, ya mi mamá me había dicho que mi papá no se sentía bien. Y entonces yo me voy, hablo con esta prima y le digo, yo puedo ir con ustedes. Y dice, bueno, nosotros vamos a tratar de entrar. Y así fue como yo entré a Jibara. Yo entrando a Jibara, yo saqué a mi papá para el hospital. Nosotros llevamos a papi para el hospital, que muy mal. Pero mi papá fue mejorando. Nunca pensé que mi papá se iba a morir, porque yo vi la mejoría. Incluso ese mismo día, yo entré en una desesperación muy grande. Yo no sabía por qué. Pero yo entré en una desesperación muy grande. Y algo que me decía, llama a tu hermano, llama a tu hermano, llama a tu hermano. Yo dije, no, yo no voy a llamar a mi hermano a las 2:00 a las 3 de la mañana. Claro. Era una desesperación tan grande. Mi papá, yo lo miraba, mi papá estaba normal, no tenía falta de aire. Pero en un momento él me dice, mira a mi papá. Que él estaba viendo a su papá. Que él estaba viendo a su papá. Y su papá fallecido. Era fallecido. Y yo me volví loca. Porque había leído que las personas que están próximas a trascender, a fallecer, vienen sus familiares ya fallecidos para ayudarlos en esa transición. Entonces llamé a mi hermano. Y mi hermano vino enseguida. Mi papá estaba normal. Yo me iba porque, como yo le decía a mi hermano, que me sentía así como desesperada. Y era quizás los 5 días que llevaba, las 5 noches cansada, sin dormir. Se lo atribuimos a eso. Y ya, cuando yo le fui a dar la última pastilla, papi así como que los ojos se le pusieron en blanco y yo empecé a llorar. Y enseguida vino el médico y entonces le había bajado la saturación de oxígeno. Y ya el médico dijo que había que remitirlo para Holguín, para ponerle cámaras más de oxígeno más potente, pero ya papi entró en paro y ya, o sea, ya él no salió de ahí. Y fue algo que porque mi papá, ya te digo, mi papá, él estaba bien, mi papá había mejorado muchísimo. Ya en un segundo todo cambió. Mi papá fue mi ejemplo. Mi papá lo fue todo. Todas las enseñanzas. Mi papá era un hombre muy dedicado a su familia.
Cuando fui a prisión, mi papá y mi mamá cerraron su casa en Jibara y se fueron para Holguín, para la casa que yo tenía, con mis hijos, a apoyarme en ese momento tan terrible de mi vida. Mi papá era mi todo en el sentido de la amplia figura esa paternal con tanto amor que me es difícil en estos momentos que ya él no está hablar de eso. Ese es el momento que yo llego a tocar fondo cuando ya yo pierdo a mi papá, que me hizo despertar. Porque yo tuve que hacer muchas cosas. Yo me sumí en una depresión muy, muy profunda. Un dolor terrible. Y ese es el evento que a mí me hace despertar. Y ahí yo me doy cuenta que yo estaba dormida. En un segundo todo cambia, la vida cambia y perdemos cosas que no se pueden reemplazar o que no las podemos volver a obtener. Yo digo gracias porque pude tener ese padre en mi vida, esa persona especial que me llevaba a la playa, que me conversaba. Como lo que tiene precio y lo que tiene valor. ¿Qué es realmente lo que tiene valor en la vida de uno? Y eso te hace hacer un viaje interno y tú cuestionarte incluso muchas cosas. Me he vuelto una persona más compasiva, perdono más rápido, más calmada. Tengo una paz como que no es negociable con nada, que llegó como con el dolor de cuando ya tú has tocado fondo por ese evento tan doloroso por el que has pasado y te hace subir, pero a través de ese viaje interno de uno y darle valor realmente a las cosas que lo tienen. Siempre quise hacer este espacio porque conozco personas como tú que me has inspirado tanto y que me has enseñado tanto. Conozco personas como mi suegra, como mi abuela, amigos, otros emigrantes que conozco que viven aquí en Canadá. Hay personas que tienen una historia tan extraordinaria de superación, de motivación, que es el viaje donde nuestra vida realmente cambia. Porque no todas las personas cambian. Hay personas que la vida les pasa y les pasan muchísimos eventos y estas personas nunca cambian. Cuando fuiste a prisión, mi vida cambió. Yo estaba perdida. Lo mío era fumar, tomar, tener dinero, casarme con un extranjero e irme de Cuba. Y cuando tú vas a prisión, yo me di cuenta que ya nada tenía valor, porque ya tú no estabas conmigo, mi hermana era chiquita, mi hermano, y aquello fue un evento que me cambió la vida completamente. Toqué fondo. Los místicos le llaman la noche oscura del alma, en otras culturas se llama el despertar de la conciencia, el renacimiento. Es cuando una persona cambia por completo. ¿Cuál fue un deseo grande que tenías en tu vida que aunque fue difícil para ti, se te hizo realidad? Conocer el país donde nacieron mis nietas, donde vives tú. Yo apliqué con mi mamá y juntas fuimos a la embajada. A mi mamá se lo dieron en 15 días y la visa mía no llegaba. Fue una espera, pero siempre estuve convencida de que me la iban a dar, que tarde o temprano iba a llegar, pero la espera sí fue bastante larga, casi 6 meses. ¿Qué hiciste en esa espera que tú sientes que te ayudó a mantenerte positiva? Cuando tenemos un deseo, tratamos de hacer muchas cosas o a veces nos desesperamos. Todos los que hemos querido emigrar en algún momento, al menos en Cuba, a la gente con las maletas le da la vuelta a la calle. Cuéntanos un poquito cómo viviste esa espera de ver que tú aplicaste con otra persona, con tu mamá, a tu mamá le dan la visa y a ti no, y tú en ese deseo de querer venir a estar con tus nietas, que prácticamente ni las conocías, o sea, nunca habías convivido con ellas. ¿Cómo viviste eso y qué hiciste en esos 6 meses para mantenerte positiva? Yo hice muchos métodos de manifestación, de afirmaciones positivas y realmente me sentía bastante tranquila, en paz. Y yo estaba trabajando, pero sí tuve mis métodos de manifestación. ¿Cuál tú crees que fue el método más efectivo que tú hiciste? Hubo un método mío de manifestación que yo decía todas las mañanas. Y yo decía todas las mañanas, en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina,
bajo la gracia y de manera perfecta, declaro que ya tengo la visa canadiense. Para ti, ¿qué es la abundancia? Para mí la abundancia es un estado mental. Por ejemplo, estar hoy aquí en Canadá, disfrutándote a ti, a mis nietas. Antes yo pensaba que la abundancia era tener que hacer algo indebido para yo obtener riqueza, beneficios. ¿Cuál es la lección más grande de tu vida? ¿Tú sientes que compartiendo esa experiencia con los demás, eso los puede ayudar a un cambio de conciencia e incluso a un cambio de vida? Aprender a dominar el ego. Porque yo, de trabajar en una oficina, de una mentalidad que era tener riqueza y tener cosas materiales, me vi vendiendo cosas en un carrito. Era vendedor ambulante. Eso es lo que yo hacía para darle de comer a mis hijos. Y tenía que irme para una escuela a esperar que salieran en su horario de receso para vender las meriendas que yo llevaba. Fue algo difícil, pero fue algo que me ayudó a ver la vida desde otra perspectiva. Como te decía antes, a dominar el ego. ¿Por qué sientes que cuando dominaste tu ego, tu vida cambió? ¿Cuáles fueron los resultados en tu vida? ¿Qué fue lo que empezaste a ver o qué se empezó a manifestar en tu vida que anteriormente no estaba? Dejé de hacer cosas indebidas. Proyecté mi vida hacia otras cosas. Aprendí que la abundancia es un estado mental. Y dejé de perseguir el dinero con esa ansia. Y cuando yo dejé de perseguir el dinero y cuando yo me enfoqué en cosas que realmente valen la pena, que uno aprende a dominar el ego y tú dejas de perseguir cosas materiales, entonces la abundancia llega a tu vida con fluidez. Tú viniste para Canadá, mi vida empezó a cambiar, pude venir aquí a Canadá, conocer la nieve. La lección más grande de mi vida es que todo lo que te sucede tiene un propósito en la vida, algo que tenemos que aprender. Y cuando tú aprendes de ese error, porque equivocarse no es malo, lo malo es vivir equivocado. Y cuando tú aprendes de ese error, ya es una lección que la vida no te va a volver a poner, porque ya tú lo aprendiste, porque ya tú lo sanaste. Yo tengo amigas que hice en la prisión que no hablan de ese tema. No hablan de ese tema de la prisión. ¿Por qué? Porque es algo que les da pena, les da vergüenza, porque es algo que no han sanado. Entonces incluso han cambiado su vida y viven en lugares donde las personas desconocen. Para que no sepan que estuvieron en la prisión. Pero yo no soy lo que me pasó. Yo soy lo que elijo ser. Gracias, mami. Gracias por invitarme.